al reino de Celías. Al reino de Celías, ahí encontraremos las herramientas que necesitamos para gobernar este mundo. Lo que acaban de ver lo creamos 100% con IA. Hoy les mostraré cómo reemplacé más de 10 herramientas con un solo espacio de trabajo. También verán desde cómo crear este video introductorio hasta cómo gestionar un negocio en minutos. Quédense hasta el final para ver cómo ahorramos cientos de dólares utilizando esta plataforma. Empecemos. Se llama HixAI y esta sería su interfaz inicial. Como vemos, tenemos diferentes funciones aquí en la parte de abajo y si nos dirigimos a la parte izquierda encontramos el apartado de biblioteca. Aquí podemos ver el contenido que nosotros vamos creando, pero como yo no he creado nada todavía, me aparece vacío. Si regresamos al apartado de nuevo, nos va a aparecer otra vez esta interfaz y la primera herramienta que vamos a probar sería el modo agente. Como ven, aquí nos dice que ya estamos en ese modo y no tenemos que seleccionar ninguna de estas funciones. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle un prompt. En este caso yo le dije: actúa como mi director creativo y estratega de marca. Quiero fundar un imperio de contenido digital llamado CYAS, enfocado en cine con IA y tecnología futurista. Y le he dado las siguientes tareas. Le dije: define el concepto visual de la marca y diseña un borrador de logo basado en un dragón cibernético rúnico. La segunda tarea es crear un plan de contenidos de 30 días para YouTube que se vuelva viral. La tercera tarea: redacta un guión para un video promocional de 60 segundos que explica cómo CYAS dominará el mercado de la IA en 2026. Y por último, le dije: genera una lista de palabras clave y etiquetas de alto SEO para posicionar el canal en los primeros lugares de búsqueda global. También puedes añadir cualquier archivo. Supongamos que tú ya estabas avanzando cualquier proyecto y tú solamente tendrías que añadir un nuevo archivo con ese contenido que ya tenías, entonces lo va a tomar en cuenta. Si vemos en la parte de abajo tenemos muchas opciones que nos da para probar, pero como yo ya tengo un prompt listo, lo único que tengo que hacer es darle a generar. Automáticamente te enviará a este apartado que parece un chat. Si desglosamos la parte de aquí abajo, nos damos cuenta que ha listado todas las tareas que le hemos indicado. Básicamente lo que hace el modo de agente es crear todo el contenido que le has pedido de manera unida. Como ustedes ya saben, tanto para crear una nueva red social o una empresa, necesitas estructurar todo un flujo detrás de ello. Primero, lo más común sería encontrar un nicho, luego crear el logo y el banner. En el caso de empresas, realizar un estudio de mercado. En el caso de redes sociales, tener una lista de los videos que vas a crear y muchos detalles más, ya que para una empresa también necesita publicidad y esta plataforma también te da el guión para ello. Como vemos, nos va generando uno por uno. Ahora ya se encuentra en la parte 3 y cuando una tarea ya está completada aparece un check. Ahora solamente esperaré a que terminen todas las tareas. Ya me completó todas las tareas y para ver mejor voy a ir a la parte del inicio. Aquí podemos ver cómo completó cada tarea y sus detalles. Si para ti es muy extenso ver todo esto, solamente le das a la flecha de encoger. Así podemos ver mejor los entregables que nos ha dado. El primero que tenemos sería un borrador del logo, el segundo sería un plan de contenidos de 30 días para YouTube, el tercero sería un guión promocional de 60 segundos y el cuarto sería una lista maestra SEO. Y si tú no sabes qué es SEO, esto básicamente posiciona tu contenido sobre otros. Esto es muy importante ya sea que tú tengas un sitio web o una red social o una empresa. También nos da un resumen estructural y opciones de tareas que podríamos pedirle. Por último encontramos todos los archivos y también la imagen que le hemos pedido. Para ver el contenido de cada una de estas, yo le puedo dar a clic. Si nos fijamos, esta sería la cuarta tarea que nosotros le hemos pedido. Podemos ampliar también el tamaño de visualización y como vemos nos aparece esta barra que básicamente sería como un índice que nos va a llevar al lugar que nosotros seleccionemos. Tú puedes copiar este contenido o también descargarlo en formato PDF, Word o Markdown. Y si quieres visualizar en un tamaño completo, le das clic a este icono. Como ves aquí ya no te aparece el chat y básicamente te aparece solamente el documento. Si te parece incómodo ver también este índice, solamente le das clic aquí. O si solamente lo quieres descargar y no quieres entrar en este apartado, le das a X. Y te enviará directamente al chat, donde si nos fijamos en la parte derecha ya no aparece el contenido. Y para que vuelva a aparecer, simplemente seleccionas uno de estos archivos. Por ejemplo, si yo le doy clic a la imagen, como vemos este sería el logo que yo le he pedido. La verdad no está mal y si tú quieres cambiar el archivo, no es necesario que hagas scroll, simplemente puedes dar clic aquí a este icono y desde aquí puedes seleccionar qué archivo quieres ver. Ahora si nos fijamos en los resultados, ya hemos visto que este sería el logo, luego nos ha dado el plan de contenido. Aquí nos dio un plan de 30 días, tal como se lo pedimos, y nos ha creado también una visión estratégica del plan. Luego vemos la
arquitectura de las 4 semanas, donde básicamente dividió 4 semanas temáticas, y en base a ello nos ha programado el contenido de los 30 días. Como vemos, si desglosamos hacia abajo, está hasta el día 30. Este sería el último video y luego nos ha dado un resumen de formatos del mes. Básicamente ha resumido todo y nos ha pedido 14 videos largos, 8 shorts, 4 videos especiales de la semana y 2 videos, tanto el manifiesto como el final. Y a pesar de que le hemos pedido las palabras claves y las etiquetas en la cuarta tarea, también nos ha generado esas palabras clave en este documento. Y no solamente eso, ya que nos ha generado también KPIs, o en otras palabras, los resultados esperados. Como vemos, nos ha dado un objetivo mínimo, que serían, digamos, 2000 suscriptores o 50.000 visualizaciones. Y si bajamos a lo último, también nos aparecen las reglas de oro. Básicamente serían como recomendaciones que nos ha planteado. Luego, si nos vamos a la tercera tarea, sería el guión promocional de 60 segundos. Y si se dan cuenta, nos ha creado toda una estructura de locución, especificando en qué segundo comienza y en qué segundo termina. También nos dio una ficha técnica donde nos especifica la duración, también las palabras aproximadas, el ritmo de locución, el tono musical sugerido, el perfil de voz, estilo visual sugerido y la audiencia objetivo. Y más abajo también nos da algunas recomendaciones, como las pausas dramáticas. Luego, por último, nos iríamos a la lista maestra de palabras clave. Como ya les dije anteriormente, las palabras clave servirían tanto para el SEO y también para que un video se haga viral o un sitio web se posicione antes que otro. Como vemos aquí, me ha dado las palabras clave tanto para el canal, también para cada situación. Como vemos, este sería para marca e identidad, nos da las palabras clave primarias y también los tags para video de presentación. Más abajo encontramos cine con inteligencia artificial y mucho más abajo también encontramos herramientas de IA creativa. Y como ustedes ya saben, esta quedaría perfecta con mi canal. Luego también nos ha creado un top 20 de palabras clave. Como vemos en esta tabla estaría la palabra clave, también el idioma, la intención y el potencial. Por último también nos dio la estrategia de hashtag por tipo de video. Y esto se enlaza directamente con el otro documento que habíamos visto, porque el otro documento había creado 4 temáticas, una por semana. Entonces en relación a ello nos ha creado también hashtags por tipo de video. Y por último también nos ha dado las fórmulas del título optimizadas para SEO, donde literalmente yo podría usar esta primera recomendación que me dice que tenga que poner el nombre de la herramienta y mencionar el tutorial, pero aquí tú ya elegirías dependiendo del contenido que tú vas a crear. Entonces, como nos damos cuenta, básicamente ha unificado toda una gestión tanto para una empresa o también para una red social, ya sea YouTube, TikTok o también para otra en la que estés creando contenido. Como conclusión, este modo no solamente te crea documentos, sino también imágenes o también videos. Entonces, por lo tanto, te simplifica mucho el tiempo de producción, ya que como muchos sabemos, a veces tenemos hasta 10 pestañas abiertas, algunas para texto, otras para imagen y algunas para video. Pero como aquí vemos, solamente necesitamos un solo prompt para obtener todo este resultado, que como ya vieron, todas se relacionan entre sí. Ahora pasamos con la siguiente herramienta, que sería Imagen IA. Y como se dan cuenta, nuestro chat se mantiene activo, ya que si nosotros le damos clic, podemos entrar otra vez, tanto para cambiar algún contenido o para indicarle nuevas tareas. Y si nos vamos al apartado de biblioteca, nos aparecen los archivos que ya hemos creado. Volviendo a Imagen de IA, podemos ver diferentes configuraciones. La primera sería subir un archivo, donde básicamente le puedes pasar tanto un archivo en Word que contenga el prompt o también una imagen para que el resultado sea similar a ella. También podemos elegir el modelo de imagen. Como vemos, el último modelo que salió de Google sería Google Nano Banana 2, pero el más usado actualmente sería Google Nano Banana Pro. También tenemos diferentes opciones y Hixai también tiene sus propios modelos. Si nos damos cuenta, este modelo fue usado para crear la imagen del logo en el modo agente y el resultado no estaba nada mal, así que les recomiendo usarlo. También tenemos otros modelos como OpenAI, Midjourney, Stability, Kling, Flux y más. En esta oportunidad el que yo voy a usar va a ser GPT 2.0, ya que es la última versión que salió. Luego tenemos la siguiente configuración, que básicamente sería un bloque de opciones. Puedes elegir la relación de aspecto, en este caso yo voy a elegir el 16.9, también puedes elegir la resolución, yo le voy a dar a 2K, la cantidad de imágenes que quiero que me crea,
lo voy a dejar en 1 y la calidad le voy a dar a alta. Ya sabes que este apartado lo puedes configurar a tu preferencia. Por último tenemos la configuración de estilo. Si nos fijamos, el predeterminado sería este, y también hay un nuevo estilo que apareció, ya que si se dan cuenta aquí dice New. Esto recién se acaba de implementar y el estilo sería Ghibli. También tenemos ultra realismo, representación en 3D, también en Pixar, en cine negro o también caricatura. Como ven, tenemos diferentes opciones. Para mi caso voy a usar este. Por último, solo tendrías que darle un prompt. En este caso yo le di este prompt, donde básicamente le digo que es un joven guerrero al lado de un dragón colosal de escamas de color obsidiana y reflejos dorados. Ya saben que todos los prompts usados en este video se los voy a dejar en un documento aquí abajo en la descripción. Una vez que ya está configurado todo y le he dado el prompt, solamente le voy a dar a generar. Esta sería la imagen que me generó y como ven estaría muy por encima de otros modelos. La verdad es que me gustó demasiado y si se fijan en la parte de arriba tenemos muchas opciones. Para verlas mejor voy a ampliar la imagen. Un detalle que me llamó la atención y que otras plataformas no tienen sería que cuando tú pasas el cursor por encima te aparece un pequeño video de cómo funciona cada herramienta y es mucho más fácil de entender, ya que otras personas no saben cómo funciona. La función de HD básicamente aumentaría la resolución de tu imagen. La siguiente sería sin recortar, donde básicamente nosotros podemos ampliar el tamaño de nuestra imagen y la propia IA lo rellenará con nuevo contenido. Luego tenemos la opción de borrar. Si nosotros clicamos aquí, podemos seleccionar el lugar donde queremos borrar y si tú le das a clic básicamente lo borraría. En este caso le quitaría la cabeza, pero yo no lo voy a hacer ya que me gusta todo el resultado que me dio. Luego también tenemos eliminar el fondo. Como vieron, básicamente eliminaría el fondo. Si yo lo aplico, solamente quedaría el joven y el dragón. Luego también tenemos antecedentes de la IA, donde básicamente cambia el fondo de la imagen. Aquí la verdad es que nos ahorramos demasiadas herramientas externas, ya que a veces nosotros para aumentar la resolución usamos otra IA, o también para quitar un fondo o para cambiar el fondo. Por último, si lo quieres descargar, simplemente le clicarías en este icono. Y si quieres un cambio más drástico sobre esta imagen, simplemente le escribirías acá el nuevo prompt, especificando los cambios. Ahora nos vamos a la herramienta de video de IA. Aquí también puedes subir un archivo o una imagen para que tu video sea más exacto a lo que tú quieres. Y si nos vamos a modelos, nos damos cuenta que el predeterminado es HigsAI Video Agent. En otras palabras, sería el agente de video de IA de Higgs. También tiene otro modelo que sería el 2.5. También nos encontramos con el famoso Veo 3.1, también con Sora, con Wan, con Kling, y en este caso yo utilizaré Seedance 2.0. Algo que recalcar aquí es que las configuraciones de aquí abajo van a cambiar dependiendo del modelo que tú elijas. Si nos damos cuenta aquí, solamente me permite subir una imagen, ingredientes y estas configuraciones, pero si yo elijo Seedance 2.0, me aparecen muchas más opciones. La configuración para este modelo serían las siguientes. Yo puedo elegir aquí si quiero texto video, de imágenes a video o referencia Omni. Esta última básicamente te permite controlar cada fotograma de tu video. Si se pueden fijar en la parte transparente, dice sube hasta 2 archivos, puedes etiquetarlos en tu indicación, ejemplo imagen 1. Esto significa que digamos tú quieres crear un video de 12 segundos y quieres que cada segundo empiece con una imagen que tú elijas. Entonces simplemente subirías las 12 imágenes y le indicarías imagen 1, segundo 1, imagen 2, segundo 2 y así consecutivamente. En conclusión, te permite controlar los fotogramas del video. En esta oportunidad yo usaré de imágenes a video. Si tú ya has visto mis videos anteriormente, ya sabrás qué significa el fotograma inicial y el fotograma final. Esto es fácil de entender. Básicamente el fotograma inicial sería la primera imagen que aparece en tu video y el fotograma final sería la última imagen que aparece en tu video. Y como ya les dije anteriormente, voy a usar la misma imagen que he creado en esta plataforma. A la hora de cargar la imagen te aparece esta opción, donde tú puedes modificar en qué aspecto quieres que se cargue. Yo lo voy a dejar como tal y sería el 16.9 y le doy a de acuerdo. Ya se cargó mi imagen y solamente faltaría configurar estas opciones. Yo lo dejaré en 16.9, una resolución de 720, una duración de 15 segundos y solamente quiero que me genere un video. Por último, introducimos el prompt.
Como ya saben, tanto para crear una imagen y un video necesitan tener un buen prompt. Si tú le das uno simple, el video no va a resultar como tú querías. En este caso le he especificado más a profundidad lo que yo quiero. Y lo último que faltaría sería darle a generar. Y en poco tiempo ya me generó el siguiente video, y para verlo solamente le daré a ampliar y a play. ¿A qué lugar quieres que te lleve ahora? Al reino de Celías. Al reino de Celías, ahí encontraremos las herramientas que necesitamos para gobernar este mundo. Como ven, la calidad es tremenda. Tiene una música de fondo, tiene demasiada fluidez de fotogramas y las voces se sincronizan correctamente con las bocas de los personajes. Al igual que imagen, también tenemos diferentes funciones para video. Las únicas que tenemos aquí sería aumentar la calidad del video y también poder eliminar el fondo. Sin querer presioné la función de quitar el fondo, pero el resultado me gustó, ya que si vemos un poco, se quitó correctamente el fondo del video. La verdad es que la herramienta funciona correctamente si tú lo quieres para algún proyecto en específico. Y para volver a crear un video, simplemente encoges la parte de resultado y puedes volver aquí a configurar tanto el modelo como otras opciones. Y de igual manera, si tú quieres descargar, solamente le das clic a este icono. Ahora probaremos otra función y en este caso sería diapositivas de IA. Aquí nos encontramos solamente con estas opciones. La primera, ya saben, pueden subir un archivo o también una imagen de referencia. Luego tenemos la opción de profesional o creativo. El creativo, como dice aquí, genera diapositivas con contenido y elementos visuales creativos y de alta calidad utilizando modelos de imagen de IA de primer nivel. La diferencia entre estas dos sería que el profesional es más para negocios y lo académico, pero en el creativo van a aparecer más elementos visuales. En esta oportunidad yo lo dejaré en creativo y le daré el siguiente prompt, donde le digo crea una presentación profesional de 8 diapositivas titulada Celías, el futuro del cine con IA. El objetivo es vender la propuesta de este canal a una productora de Hollywood para conseguir financiamiento. Y le di más detalles para que el resultado sea mucho mejor. Solamente me quedaría darle a generar. Ya me generó 5 diapositivas y para mí son suficientes. Para ello le voy a dar a pausa y clico en pausa. Quería que se fijen en este detalle. Aquí podemos ver que nos dice tu tarea se ha pausado. Y si tú quieres continuar generando las siguientes diapositivas, solamente tendrías que escribirle aquí que pueda continuar con la generación. Y esto es muy importante ya que va a mantener la misma consistencia. Y si nos fijamos en el resultado nos damos cuenta que tiene un diseño más creativo. Tanto en el fondo de las diapositivas, también las luces del fondo, también si nos fijamos en las gráficas tiene un poco de neón y muchos detalles más que nos brinda la opción de creativo. La siguiente función que vamos a ver sería la de documento con IA. Si lo seleccionamos nos va a aparecer las siguientes opciones. Una sería la de subir, ya les expliqué anteriormente cómo funciona. Luego tenemos la siguiente opción. El texto enriquecido básicamente sería un documento que contenga palabras en negrita o también textos de diferente tamaño, ya sea para el título, subtítulo o párrafos. Y el de reducción básicamente sería todo el texto en el mismo estilo y el predeterminado sería Arial. En otras palabras, el de arriba sería con diseño y el de abajo sin diseño. Yo dejaré el predeterminado. Luego tenemos la siguiente opción. Aquí se establece la longitud del documento. Si tú lo dejas en auto, la propia IA va a determinar el tamaño. Si tú lo dejas en normal, el contenido no será ni largo ni pequeño, pero si tú eliges la opción de texto largo, el resultado tendrá un tamaño mucho más grande. En esta oportunidad yo lo dejaré en auto. Como ya configuré todo, lo único que haría sería darle un prompt. En este caso le dije, redacta un contrato de colaboración comercial profesional entre Celías y una marca tecnológica interesada en patrocinar el canal, y muchos detalles más que se necesita para una colaboración. Si nos damos cuenta aquí abajo, nosotros también podemos indicarle en el propio prompt la cantidad de palabras que queremos en el resultado. En esta oportunidad yo solamente le voy a dar este prompt y le daré a generar. Poco después ya terminó de generarme la siguiente documentación, pero si se fijan en este apartado solamente van a ver código, pero no se alarmen ya que esta es la parte del HTML. Básicamente sería el código que está detrás de cada formato, porque si nosotros le damos clic aquí en avance podemos ver el documento en formato PDF. Para verlo mejor yo le voy a dar a ampliar. Y la verdad es que me dio un contrato muy formal, ya que si nos fijamos tiene un diseño que se asimila a los contratos que hay entre empresas millonarias. Si desglosamos hacia abajo nos damos cuenta que está todo lo que le hemos pedido, incluso la parte final de firmas, donde podemos introducir los datos del creador, en este caso Celías,
y también los datos de la marca. También tenemos la función de investigación profunda. Aquí tú puedes subir un archivo o una imagen de referencia y escribir en un prompt el tema que te gustaría investigar. Esta función te da datos exactos y en tiempo real. Esta te va a servir demasiado si tú quieres obtener datos sobre un tema en específico. La siguiente función que tenemos sería el chat IA. Este es un chat normal como cualquier otro, pero tú aquí puedes elegir cualquier modelo y no te limitas solamente a elegir uno. Muchos se preguntarán cómo mantener un arsenal así, y la respuesta es que si tú pagaras cada herramienta por separado, gastarías más de $200 al mes, pero HixAI cuesta $14.99. Literalmente te sale más barato que solo pagar ChatGPT Plus, y así como les traigo las mejores IAs gratuitas, hoy decidí mostrarles una IA de paga, ya que como anteriormente les dije, siempre les voy a traer las mejores herramientas gratuitas y las mejores herramientas de paga. Y si quieres probar la herramienta, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ese enlace te llevará a la plataforma que acabo de usar. Y si lo tuyo es crear videos largos, te dejo un video aquí arriba donde enseño a crear videos de 1 minuto. Me ayudaría mucho que se suscribieran y dejaran un comentario aquí abajo sobre qué tal les pareció esta plataforma. Y obviamente dejar tu like. Eso sería todo, y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.